Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Sí, ahí sí, Genaro, hay que subir un poquito. Estamos ya tomando contacto a esta hora con el ex ministro, secretario general de la presidencia, ex embajador en Estados Unidos, abogado, cientista político, Genaro Arriagada. Genaro, no sé si ya podemos conversar o todavía estamos ahí ajustando el tema del sonido. He terminado mi lucha. Está perfecto. Solo hay que subir el sonido del computador para que podamos escucharnos bien. A ver si se puede. El sonido del computador. Claro, porque está muy bajito el sonido, entonces hay que subir ahí la tecla del sonido, del volumen del computador. ¿Y ahí está o no? Un poquito más fuerte tiene que ser, porque está bajito. A ver si... ¿Y ahí? Ahí estamos, sí, un poquito más estamos. ¿Un poco más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un poquito ¿Ahí? más? Excelente. A ver si nos estamos ya escuchando bien, Genaro. Yo lo escucho muy bien, pero el problema es que... No, está parece que ustedes perfecto. no me escuchan. No, Ya. si yo lo estoy escuchando súper bien. Partamos entonces, pues, Genaro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, y perdón mis dificultades con el computador hoy día. Está todo bien. Son medio frecuentes. No, está todo bien. Genaro, partamos entonces aprovechando ya el momento de la hora del día. Genaro, lo primero que nos interesó cuando decidimos entrevistarlo es, por supuesto, a partir de la experiencia, ¿no? Política y sobre todo tomando en cuenta el momento que se está viviendo en el país, ¿no? Y quiero partir básicamente preguntándole, ¿cómo ve el ambiente político cuando quedan tan pocos días, además, para que se cumplan los 50 años del golpe? Bueno, yo creo que este país está atravesando por un proceso de decadencia política muy fuerte. Y que es curioso porque en este país, en este momento, las disputas ideológicas son muy pequeñas. No hay una división tan honda como se produjo en un momento determinado entre socialismo, capitalismo. Pero sin embargo, la polarización, esta es una polarización sin ideología, que es muy peligrosa y en la cual, en definitiva, los extremos se rechazan y han logrado, y también por culpa de ellos mismos, la desaparición del centro. Y en consecuencia, eso es, a mi juicio, muy, muy grave. Si yo veo el debate en la Cámara de Diputados, por ejemplo, me parece penoso. De repente hay afirmaciones que incluso se dan en términos que lo escuche la televisión, en un lenguaje prostibulario, en el cual una diputada llega e insulta a las otras de una manera increíble. Yo creo sinceramente que aquí estamos en un cuadro en el cual hay que mirar cada uno que barra frente a su puerta, pero lo que tenemos hoy día es muy, muy malo desde el punto de vista del clima político.
Estuve, Genaro, en un seminario junto al analista Juan Pablo Luna, al exdiputado y exministro Jaime Del Olio, de la UDI, a la diputada comunista Carol Cariola, y si hay algo en que todos coincidían, y me gustaría su opinión en ese sentido, es que el sistema político lo que está mostrando en el fondo es, o sea, lo que se está viendo es la impotencia del sistema político para poder, decía esto en palabras directamente de Juan Pablo Luna, operar sobre la realidad. Y decía también Jaime Del Olio, no hay incentivos para llegar a acuerdos porque todo se ve con clave electoral. La política es de corto plazo y eso es lo que se está evidenciando hoy día. Reditúa menos llegar a acuerdos que polarizar. Si esto se mantiene, ¿cuál es el riesgo, Genaro? Bueno, yo creo que es efectivo que la gran falla está en el sistema político. Este sistema político dejó de funcionar. Y creo que todos tenemos un diagnóstico claro de por qué dejó de funcionar. Una razón es que ningún sistema político puede funcionar con este grado de fragmentación del sistema de partidos. No hay sistema parlamentario, presidencial, semipresidencial que funcione con 20 partidos con representación parlamentaria. El funcionamiento del Parlamento es lamentable, ya no hay bancadas. Aquí cada parlamentario actúa por la libre. La posibilidad, yo no soy partidario de que las bancadas sean como regimientos, pero tienen que tener un cierto orden. No le podemos pedir al presidente o a los ministros que lleguen a acuerdo cuando tienen que hacer el acuerdo con 20 partidos con representación parlamentaria y los que tienen representación parlamentaria con varias bancadas. Esto está mal. Y los remedios son relativamente conocidos. Lo que pasa es que toca los intereses creados de algunas personas que están muy contentas con la existencia de mini partidos en los cuales afirmados en ellos pueden llegar a tener un asiento en un comité político, influencia en la designación de embajadores o de funcionarios. Esto está mal y hay que arreglarlo. Por lo tanto, acá, para trasladarlo entonces a lo que está viviendo el propio gobierno, que se ve también, por supuesto, atrapado en este sistema donde es muy difícil articular acuerdos. Desde lo que al gobierno le toca y desde lo que le está ocurriendo particularmente al presidente Gabriel Boric, ¿esto no tiene vuelta? Es decir, así como están las cosas, sin incentivo, con 20 partidos con los que hay que ponerse de acuerdo, mientras no cambie el sistema político. Yo creo que un político no puede llegar y decir, miren, yo no soy responsable, yo tengo que jugar con las reglas que tengo. Y el presidente Boric tiene que jugar con las reglas que tiene. Y en consecuencia, pero también quiero ser franco, este gobierno tiene muchas fallas, pero no es una catástrofe. Si yo miro, por ejemplo, lo que está sucediendo en la economía, y por supuesto hay muchos amigos míos que me van a llamar y me van a decir, no tienes razón, pero la verdad es que hemos llegado a un cuadro en el cual hemos saneado, y eso es un mérito del presidente de la República, de su ministro de Hacienda, en fin. Tenemos hoy día un equilibrio presupuestario razonable, hemos disminuido brutalmente el déficit en la cuenta corriente, tenemos una inflación que está siendo controlada, hay un lado bueno. Ahora, hay un lado muy malo, y es que al cabo de 15 años no somos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma de pensiones. Y el mundo político debiera saber que hay millones de personas que tienen pensiones miserables que esperan que ellos tengan un acuerdo y son insensibles. ¿En qué sentido? En que estamos enfrascados en una discusión sobre si es el 6, el 4 o el 2. Y en este cuadro la gente espera una mejoría. Yo creo que esto es muy grave y no es responsabilidad solo del gobierno. El gobierno, por supuesto, contribuye mucho, pero
pero es una responsabilidad compartida. Ahora, por eso yo le preguntaba al comienzo respecto del factor electoral, porque vienen elecciones el próximo año, lo decía el propio Jaime Del Olio, ¿no es cierto? Hoy día para los partidos, y sobre todo para los partidos de la derecha o de la centro derecha, hay ahí puesto, ¿no es cierto?, una visión, una mirada, un foco esencial. Hay una tensión entre la UDI y Republicanos, pero Republicanos arrastra completamente a Chile Vamos, ¿no? Y Republicanos también está en una postura bastante, yo diría, rígida, ¿no es cierto? Y sobre todo llevándolo esto al Consejo Constitucional. ¿Cuál es el riesgo si esto continúa de la misma forma, si no hay cambios, Genaro? Bueno, hay dos elementos en la pregunta que me parece que son muy importantes. Uno es que en esta fragmentación del sistema de partidos, la competencia electoral se hace salvaje. Quiero decir de que en el año 1958, en este país habían 13 partidos con representación parlamentaria. Bastó que se modificara la ley electoral y se prohibieran los pactos para que el número de partidos bajara a 5. Si aquí suspendemos los pactos, salvo los pactos nacionales, naturalmente, tendríamos un cuadro mucho mejor. Y respecto de lo que viene en materia de la convención de la Constitución, el Consejo Constitucional, claro. El Consejo Constitucional, yo creo que aquí se están sacando cuentas alegres. Creo que el país, lo muestran las encuestas, lo que quiere es un acuerdo. Pero se estira demasiado la cuerda. Y en consecuencia, hoy día tenemos que algunos sectores que estuvieron en el rechazo, y particularmente el Partido Republicano, quieren poner ciertos elementos dentro de la Constitución que facilitan el rechazo de la propuesta. Y las encuestas lo muestran. Es decir, la gente que quiere votar favorablemente sin conocer el proyecto todavía es muy pequeña. Ahora, que esto es un desastre para todos, pero más para algunos que para otros. ¿Para quiénes? Yo creo que de partida es un gran desastre para el Partido Republicano, porque en esta semana que viene ellos van a tener que mostrar el juego. ¿Qué reformas quieren? Y esas reformas van a crear una discusión y un debate. Creo que para el gobierno sería también un fracaso. Y para todos, el hecho de que tengamos un país con una constitución que nadie la quiere, porque en definitiva, si hubiera un nuevo rechazo, lo que tenemos es la constitución anterior, la constitución del año 2005. Pero esa constitución hoy día no goza ni de entusiasmo, ni de legitimidad, y en consecuencia nuestra vida ciudadana estaría afectada por la debilidad en la legitimidad de la Constitución. Así que yo en ese sentido soy, nunca me gusta la palabra pesimista, pero lo que veo hoy día es que vamos mal. Ahora, yo espero que impere la racionalidad, de que los temas relacionados con las políticas de salud, con los ahorros, los vea la ley, pero si los metemos en la Constitución, tenemos un problema mayor. Y si en la Constitución tocamos el tema de la paridad de género, tocamos algunos elementos, ya se tocó el tema de los pueblos originarios de mala manera, estamos caminando hacia una situación difícil.
Genaro, eso respecto de lo que va a pasar hoy día, porque hoy día comienzan las votaciones y la verdad es que el panorama está bien complejo. El Partido Republicano ha dado señales completamente explícitas, tanto Luis Silva como el propio Kast, de que no van a variar su postura respecto de sus enmiendas, no se ve un ánimo de llegar a acuerdos. Pero pasando ahora a lo que tiene que ver con el clima que se ha generado en torno a los 50 años. ¿Usted se imaginó que este va a ser el país que conmemorara 50 años del golpe de Estado con posturas derechamente negacionistas? Estoy pensando en la diputada Navellán, ¿no?, que ponía en duda la violencia sexual contra prisioneras y prisioneros en dictadura, algunos que el mismo presidente, expresidente Sebastián Piñera, que ayer en una entrevista decía que el golpe de Estado no era evitable, o sea que es lo mismo decir era inevitable, poniendo al centro los factores que digamos antecedieron al golpe. O sea, varias definiciones que están lejos de digamos alcanzar un cierto acuerdo respecto de mínimos, ¿no?, que se han dicho. Pero me gustaría su opinión. ¿Cómo ve usted este clima? Bueno, yo creo que el clima es tóxico, pero creo que los que están en la toxicidad son muy estridentes, pero no creo que representen la mayoría. Lo que pasa es que aquí la mayoría del país tiene poca expresión. Ahora, yo creo que efectivamente el hecho no de conmemorar, menos de celebrar los 50 años, pero esta debió haber sido una buena oportunidad para discutir con franqueza. Y eso se arruinó. Y se arruinó, yo creo que en parte el símbolo de eso fue la sacada de Patricio Fernández, que quería hacer una cosa más abierta. Ahora, yo creo que declaraciones como las de la señora Navellán, que llega y desconoce lo que está en todos los informes de la Comisión Rettig, de la Comisión de Tortura, que pretende desconocer lo que fue la violencia sexual en contra de las mujeres detenidas, es simplemente un acto de barbarie. Y hay que llamarlo de esa manera. Ahora, si separamos la memoria, que la memoria es implacable porque habla de muertes, habla de cifras, habla de personas que desaparecieron, habla de abusos que se contabilizan. Eso es fundamental para un país, conservar la memoria. Pero otra cosa es mirar la historia, y la historia no tiene nunca una sola voz. La historia admite diferencias, y que no son para justificar, sino que son para entender por qué a este país sensato le pasó lo que le sucedió, de que bruscamente tuvo más de 3.700 detenidos desaparecidos, que tuvo una dictadura de 17 años. Eso requiere un análisis histórico. Y yo creo que en este país estamos bien en materia de memoria. Ciertamente se podría hacer mucho más, pero no es ahí donde está la mayor dificultad. La mayor dificultad está en que no tenemos grandeza para discutir sobre la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Bueno, pero yo creo que entre que no hubiera habido este debate y que lo haya, yo prefiero que lo haya. Por eso le preguntaba o le planteaba el tema del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Porque él habló, cuando se cumplieron los 40 años fue un hito muy importante que un representante de la derecha chilena hablara de los cómplices pasivos, ¿no? Ayer explicaba que para él los cómplices pasivos eran los integrantes de la Corte Suprema, al negar los recursos de amparo, al no atender, ¿no es cierto?, el clamor de las personas que buscaban a sus seres amados que estaban detenidos o desaparecidos, etcétera. Eso por un lado. Pero cuando entra en el tema de lo que fue el golpe, por primera vez yo al menos le escucho decir que el golpe no era evitable. Entonces yo no sé si ahí usted
digamos, tiene alguna observación que hacer respecto de ese cambio de tono, ¿no? Entrar en el golpe no evitable, que ha sido toda una discusión de estos días. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, yo no quiero ser comentarista del presidente Piñera, pero creo que siempre la historia está abierta, siempre la posibilidad de algún acuerdo existe. Lo que pasa es que de repente cometemos tal cúmulo de errores que las salidas se hacen cada vez más difíciles. Y en consecuencia, yo creo que en el caso del país, el país fue arrastrado a una... Aquí hay responsabilidad de todos. Fue arrastrado a una situación enteramente salida de madre. Donde usted lo vea en la época. Genaro, ¿le puedo pedir que se acerque al micrófono porque Ya, justamente... cómo no. Ahí sí, ahí está. Entonces Ya. usted dice que, para retomar ese punto, usted dice que el país entero se vio arrastrado a una situación que llevó a... Claro, porque el Sí, país en ese momento tenía una situación que era muy dramática. Tenía, de acuerdo a cifras oficiales, un 360% de inflación. No estoy diciendo que un 360% de inflación justifique un golpe. Estoy diciendo que eso crea una tragedia. Y además de eso agrega el mercado negro. Teníamos partidos políticos que estaban declaradamente por la lucha armada. Teníamos otros que estaban trabajando soterradamente un golpe militar. Teníamos la intervención extranjera. En fin, el país estaba en una situación de deterioro dramática. Y ese es un hecho en el cual no hay un responsable, sino que hay muchos responsables. De ya, pero partida a la derecha. Sí, correcto, perdón. pero todo, dicho todo lo anterior, uno puede entonces, como consecuencia de todo aquello, o sea, se puede, cada uno es dueño de sus palabras y sabrá por qué las dice, pero Claro. cuando un expresidente dice que, dado todo lo anterior, no era evitable el golpe de Estado, está diciendo entonces que el golpe de Estado se entiende y se justifica en ese contexto, ¿o me equivoco? No, no Bueno, es para comentarlo, no es para comentarlo, sino es para el alcance que tiene que lo diga un expresidente, ¿no? yo creo que es una declaración desafortunada. Me parece a mí que habían otros caminos, muy difíciles, pero habían caminos. Y en consecuencia, no estoy de acuerdo con con ese planteamiento. Lo que sí es que la situación era muy delicada en ese momento. A propósito, Genaro, de la muerte de Belisario Velasco, me gustaría también ahí una reflexión suya, ¿no es cierto?, del rol que él jugó. Él firma esta Carta de los 13 y con ocasión de aquello y su muerte se ha dicho que la mayoría de la democracia cristiana estaba por este golpe de Estado. Y usted sabe que ahí ha habido toda una discusión a lo largo de estos 50 años. Entonces, a propósito de la muerte de Belisario Velasco, de esta carta que firman los 13 militantes de la democracia cristiana después del golpe y del rol que jugó la democracia cristiana, ¿cuál es su reflexión? Bueno, como todo en la vida, las cosas no son blanco y negro. La declaración de los 13, que es muy respetable, incluso el propio Patricio Aylwin, que redactó la declaración oficial del partido, dice que él se equivocó, en el sentido de que era demasiado blanda. Esa declaración sí señala una cosa, que el principal responsable de lo que ocurre en ese momento, en esa misma declaración, son los partidos de la Unidad Popular. En consecuencia, no es la afirmación de que esto era una responsabilidad de un solo sector. Ahora, el hecho es muy complejo, porque si yo tomo la posición, por ejemplo, de don Eduardo Frei, el golpe es el día 11. Tradicionalmente en Chile se hace el Te Deum, que es el 19 de septiembre, que es una práctica histórica. El cardenal Silva Enrique decide hacer el Te Deum, y ese Te Deum se hace en
la gratitud nacional. No se hace en la catedral. Ahí son invitados los 3 expresidentes de la República vivos, que eran Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. En el momento en que termina la ceremonia religiosa, Gabriel González Videla y Jorge Alessandri deciden ir a saludar a los miembros de la Junta. Y Eduardo Frei les dice, yo no voy. Y Eduardo Frei sale del templo sin cruzar una palabra, sin darle la mano a los miembros de la Junta. Y eso sucede apenas 8 días después del golpe militar. Después de eso, nunca don Eduardo Frei estuvo en una misma sala con Augusto Pinochet y rechazó muchas cosas, la presidencia del Consejo de Estado, en fin. Entonces, yo creo que es complicado el esfuerzo, es decir, quiero ser bien franco, a mí me parece muy honorable y muy respetable la declaración de los 13, pero de ahí a distinguir y separar entre los buenos y los malos es cuestionable. Ya, y para cerrar, sí, dígame. Sobre todo porque don Eduardo Frei, que era un símbolo mundial, ese día precisa de ahí para adelante su posición. Genaro, se nos acaba el tiempo y se lo planteo en términos muy, muy cortito, precisamente por lo que representa para usted la figura de Belisario Velasco, por ese rol que le toca jugar, ¿no es cierto?, al comienzo de la democracia, y tomando en cuenta que, por supuesto, las personas son fruto de su época, ¿no? Son el reflejo de su época. Pero, ¿qué aspectos, qué elementos de esa trayectoria política recogería usted y que serían relevantes desde su punto de vista para ponerlos en práctica hoy en los líderes políticos? Bueno, yo creo que Belisario Velasco fue una persona que la caracterizó su caballerosidad, su inteligencia, su rectitud, y una persona que hizo un camino difícil porque él partió en cierto modo del funcionario más pequeño de la empresa de comercio agrícola, llegó hasta arriba, después de eso ocupó cargos muy importantes en la democracia cristiana, cargos muy importantes en el gobierno. Y yo creo que él siempre fue una persona cordial, que supo discrepar y supo sostener con fuerza sus ideas. Yo en algunas cosas no estuve de acuerdo con él, pero eso es inevitable. En una larga vida política, nosotros con Belisario fuimos amigos y compañeros durante 50 años, pero nunca tuvimos un quiebre. Y yo aprecio mucho en él esas características de decencia, honestidad, cumplir su palabra y sus ideas. Y esas cosas que de pronto, que son tan importantes, a veces escasean, ¿no es cierto?, lamentablemente en nuestros líderes políticos. Genaro, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mirna, muchas gracias por invitarme, y una cosa, yo me atrasé por un problema computacional. No, está totalmente claro, no hay problema. Afortunadamente pudimos conversar. Tendremos otras oportunidades para seguir hablando, pues, Genaro. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Hasta Pero luego. Por supuesto, de todas maneras, encantadísima. Bien, pues saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo junto a Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día.
Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad